Buenos días. Buenos días. Bien, hoy vamos a tener la última conferencia del ciclo que desarrollamos durante el mes de julio sobre 2016, el año en que redescubriremos a Júpiter con motivo de la llegada de la nave Juno al planeta Júpiter. Entonces, vamos a empezar pues recordando que esto lo estamos haciendo con ese motivo y que realmente Juno va a ser una misión que nos va a dar muchas luces sobre el planeta Júpiter, porque como se dijo en la primera conferencia, hay muchas cosas que desconocemos de este planeta. Como se vio en la primera conferencia, hay algunas cosas que conocemos también de Júpiter, y esta conferencia que se llama "Y los otros Júpiter", ¿por qué la titulamos así? Porque hoy en día sabemos que el Júpiter de nuestro sistema solar no es el único que hay. Hoy en día conocemos muchos otros sistemas solares en los cuales hemos encontrado planetas tipo Júpiter, y eso es de lo que yo les voy a hablar en el día de hoy. Entonces, voy a empezar por qué conocemos de Júpiter. Entonces, pues primero que todo sabemos que es un planeta gaseoso. Hay 4 planetas gaseosos en nuestro sistema solar, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Cuando uno habla de planeta gaseoso es que realmente está prácticamente todo hecho de gas. Una de las cosas que justamente la Juno va a investigar es si realmente Júpiter tiene un centro rocoso o si no lo tiene, pero esencialmente es un planeta hecho de gas. O sea, uno no podría, si entrar en Júpiter, encontrar una superficie, pero sí tenemos un tope de las nubes que en Júpiter es muy característico. Si ustedes han visto alguna vez a Júpiter por un telescopio, deben haberse fijado que hay una serie de bandas. Pues no se ve tan bien como en esta diapositiva, pero sí alcanza a notar uno las bandas en las nubes de Júpiter. La siguiente. Esta es una representación de la nave Viajero, donde uno puede ver esos cinturones en las nubes de Júpiter que se llaman zonas y bandas, y que en los puntos donde se encuentran es en los puntos donde se forman las tormentas. O sea, esos cinturones generalmente corre uno en el sentido este-oeste y el otro en el sentido oeste-este, y en el punto donde confluyen generalmente se forman tormentas en este tipo de planetas. Y una característica bien importante en Júpiter es la Gran Mancha Roja, que como lo mencionaron en la primera charla, es una tormenta gigantesca donde cabría varias veces la Tierra, y que ha estado allí al menos por 300, la descubrieron en el siglo XVII, o sea, lleva más de 300 años allí. No sabemos cuánto tiempo estaba antes, ni cuánto más va a durar. Ha ido cambiando, incluso en los últimos tiempos se habla de que ha disminuido un poco la Gran Mancha Roja, pero en todo caso para nuestros parámetros es una tormenta de larga duración. Conocemos también la composición de la atmósfera de Júpiter, aunque esto es una de las cosas que nos va a aclarar la nave Juno, porque suponemos que tiene una capa de nubes de amoníaco, que sería la más externa. Bueno, hay una capa inicial que es como una neblina, que ahora
es importante también tenerla en cuenta, una capa de nubes de amoníaco, por debajo de ella hay una capa de hielo de sulfuro, hidrosulfuro de amonio, y por debajo se supone que hay una capa de nubes de agua. Eso lo saben, es un modelo, lo saben por las temperaturas, más o menos a qué temperaturas condensan estos compuestos que están presentes en Júpiter. Una de las cosas que es muy interesante que uno va a estudiar es que cuando Galileo midió con la sonda que envió a las nubes de Júpiter, al interior de Júpiter, la capa de agua no apareció, apareció muchísima menos agua de la que se esperaba, y ahora con Juno, que va a ser un estudio mucho más global, o sea, la sonda de la Galileo entró por un sitio específico, y algunos creen que pudo haber entrado por un sitio donde la cantidad de agua era menos abundante. Entonces, esta vez, como la Juno va a ser un estudio global, posiblemente vamos a conocer mucho mejor esa capa de la atmósfera donde hay nubes de hielo de agua, que serían nubes en alguna forma similares a las que tenemos en la Tierra. Vimos también que el interior de Júpiter, que el interior de Júpiter está constituido por una serie de capas que tampoco tenemos la total seguridad de su estructura, y es otra de las cosas que Juno nos va a descifrar. La estructura que se tiene hoy en día, el modelo que se tiene hoy en día, es que Júpiter, que está más que todo formado por hidrógeno y helio, debe tener por debajo de esa capa de nubes que les dije, con esos compuestos, debe tener hidrógeno gaseoso. A medida que uno va bajando, va profundizando en Júpiter, va entrando a Júpiter, van subiendo, como pueden ver muy bien en esta diapositiva, obviamente la presión, va subiendo la temperatura y va subiendo la densidad. Entonces, por debajo de la capa de hidrógeno gaseoso, más o menos donde hay una presión de unos 500.000 bares, se supone que el hidrógeno está en forma líquida. Y mucho más abajo se supone que hay una forma de hidrógeno que es plasma, o sea que llega un momento en que el hidrógeno se vuelve un plasma, o sea, les recuerden que el hidrógeno es un protón y un electrón, entonces el electrón se desprende y el hidrógeno se vuelve una sopa, digamos, de protones y electrones, un plasma que es conductor de la electricidad. Por ser conductor de la electricidad, esa capa se denomina hidrógeno metálico. Y debajo del hidrógeno metálico se asume que debe haber un centro de roca, metales y otros compuestos que, según la teoría que tenemos, o una de las teorías que tenemos de formación de estos planetas, como el núcleo rocoso sobre el cual se formó el planeta. Pero eso es la parte que no sabemos, o sea, no estamos seguros si este planeta en el interior realmente tiene centro rocoso o puede ser todo gaseoso. Y eso también es una de las cosas que va a estudiar Juno. Ahora, esa capa de hidrógeno líquido, esa zona de hidrógeno líquido, que como les digo es conductor de la electricidad, junto con el giro del planeta, que este planeta gira muy rápido, de hecho es el planeta que más rápido gira en nuestro sistema solar, con un giro de apenas 10 horas, hace que se forme un campo magnético, porque simplemente son cargas en movimiento, y forma un campo magnético alrededor del planeta, que es un campo supremamente fuerte, el campo, pues después del campo del Sol, el campo de los planetas del sistema solar, el más fuerte, que también crea unas zonas de radiación que alcanzan a involucrar las lunas galileanas. O sea, las lunas galileanas están metidas dentro de ese campo magnético y metidas dentro de los cinturones de radiación, al menos Io y Europa. Creo que Ganímedes también, Calixto creo que ya no. Entonces, ese campo magnético forma también, igual que lo forma en la Tierra, auroras. Esta es una foto del telescopio espacial donde ustedes pueden ver auroras polares que se dan en Júpiter igual que se dan en la Tierra, y es el resultado de lo mismo, de que se atrapan partículas de viento solar e interactúan con los gases de la atmósfera formando auroras. Ahora, se encontró desde a finales de los 70, cuando las naves viajeros pasaron por allí,
que Júpiter tiene un muy delgado anillo alrededor, que es tan delgado que no nos es posible observarlo desde la Tierra. Luego se encontró que bueno, obviamente Saturno ya sabía que los otros dos planetas, Neptuno y Urano, también tienen anillos, o sea, todos nuestros planetas gaseosos de este sistema solar tienen anillos, y aquí podemos ver una representación de ese anillo y una foto de las mejores fotos que pudo obtener la nave viajero del anillo de Júpiter, que está formado simplemente por partículas que son oscuras, o sea, y son muy delgadas, y es muy esparcido el anillo, por eso ni refleja mucha luz del sol, ni es muy factible poderlo observar desde la Tierra, porque es muy oscuro. Y vimos también en estas conferencias, porque pues la idea de este ciclo fue mostrar un poco Júpiter y sus lunas, que Júpiter tiene unas lunas que, no voy a volver a repetir lo que ya se dijo, son muy interesantes, tanto desde el punto de vista geológico, realmente forman como un pequeño sistema solar alrededor del planeta, son mundos relativamente grandes, de hecho Ganímedes es la luna más grande de todo el sistema solar, y vimos la semana pasada que incluso Europa podría ser un hábitat para la vida, debido a que tiene bajo su casquete de hielo un posible océano de agua líquida donde podría haberse dado el fenómeno de la vida. Júpiter tiene en total 67 lunas, de las cuales, las 4 de las cuales se habló en estas conferencias, que fueron las lunas que descubrió Galileo y por lo cual les damos el nombre de lunas galileanas, son las principales del planeta. Bueno, entonces ya eso es como un repaso de lo que vimos de Júpiter. Entonces la idea de esta conferencia es preguntarnos, bueno, ¿hay otros Júpiters, hay otros planetas igual a este que podamos estudiar? Y realmente la respuesta es sí, y la respuesta, el primer sí, surge de nuestro propio sistema solar. La siguiente. Entonces, como les digo, tenemos 4 planetas gaseosos, y realmente el otro Júpiter, el primer otro Júpiter que podemos ver es Saturno. Saturno es un planeta también gaseoso, que simplemente tiene una serie de anillos muy vistosos, a diferencia de Júpiter, pero vamos a ver que sus características hacen que este planeta sea realmente otro planeta tipo Júpiter. Aquí podemos ver, Júpiter, Saturno es más pequeño, realmente en la primera conferencia vimos que Júpiter comparado con los otros planetas es un gigante, o sea, él tiene la masa de todos los otros, más del doble de la masa de todos los otros juntos, pero aquí podemos compararlo en diámetros y en masa y en densidad con la Tierra. Si la Tierra fuera 1, Júpiter es 10 veces más voluminoso, es decir, tiene un diámetro 10, 11 veces prácticamente, Saturno 8, 9, pero ya si lo comparamos en masa, fíjense que Júpiter es un gigante, tiene 318 veces la masa de la Tierra, mientras que Saturno solo tiene 95 veces la masa de la Tierra, es decir, es como un tercio menos masivo que Júpiter, pero aún así es un planeta gigante. La densidad de Saturno es menor que la de Júpiter, y es incluso menor que la densidad del agua. Pero realmente Saturno, Saturno, si ustedes lo observan comparado con Júpiter, a pesar de que no tiene ese bandeo tan notorio en las nubes, sí de todas formas tiene una serie de bandas que son el mismo tipo de bandas que tiene Júpiter, que son simplemente los mismos cinturones que giran, que corren unos en sentido contrario a los otros, y en su encuentro forman tormentas. Lo que dice la teoría es que posiblemente en Saturno, así como les mostré, que recuerdan que en la atmósfera de Júpiter hay una especie de niebla en la parte más externa, se asume que en la atmósfera de Saturno esa capa de niebla es mucho más espesa, o sea, mientras que ahí podemos ver que la de Júpiter tiene apenas unos 50 kilómetros, la de Saturno puede tener más de 100 o 200 kilómetros de espesor, y ellos debido también a la menor gravedad de Saturno, porque tiene menos masa, y esa capa hace que el sistema de nubes, o el sistema, digamos, como meteorológico que está debajo y que es similar al de Júpiter, no lo podamos ver también. Entonces ese es uno de los motivos por los que aparentemente Saturno no muestra características atmosféricas tan notorias como las muestra Júpiter.
pero si miramos un corte de la atmósfera de Saturno, se cree que es muy similar, o sea, existen también las tres capas de nubes, o sea, la de amoníaco, la de hidrosulfuro de amonio y la de agua, solo que son más anchas, o sea, más gruesas, y como les digo, posiblemente están un poco más profundas, y es similar, pero las presiones son menores. Y posiblemente en Júpiter, como les digo, solo se puede ver, la capa esa de niebla es mucho más espesa y por eso no se puede ver también este tipo de capas en Saturno, pero deben existir igual que existen en Júpiter. Y en cuanto al interior, pues es un planeta similar, por eso es que digo que Saturno es nuestro otro Júpiter. Aunque el radio es menor, también se asume que Saturno debe tener las mismas capas de hidrógeno molecular, gaseoso en la parte superior, líquido más adentro, y el hidrógeno metálico, que debe estar mucho más profundo, y que igual que en el caso, porque Saturno también gira relativamente rápido, igual que en el caso de Júpiter, crea una magnetosfera alrededor de Saturno, que también, pues con todas sus consecuencias de plasma, de cinturones de radiación, etcétera, que también involucra algunas de las lunas de Saturno. Y forma también, como las formaba en Júpiter, auroras. Ahí podemos ver, eso creo que también son fotos del Hubble, también podemos ver auroras polares en Saturno debidas al mismo fenómeno que ya describimos en Júpiter. Y por supuesto también estos planetas gigantes, todos tienen una gran cantidad de lunas, simplemente porque en su formación atrajeron una gran cantidad de masa y en ese anillo alrededor del planeta se formaron lunas. Y Saturno, así como les dije que Júpiter tenía 67, Saturno tiene 62 lunas, de las cuales hay por lo menos 8 que son lunas, digamos, considerables, de considerable tamaño. De hecho, la luna más grande de Saturno, Titán, es la segunda luna más grande del sistema solar. Después de Ganímedes viene Titán, que es una luna muy interesante, que no es el momento de hablar de ella, pero algún día podríamos hablar de esa luna. Y hay otras lunas muy importantes como Encelado, como Mimas, como Dione, Rea, Tetis, Iapeto, etc. Y otra vez la característica diferente de Saturno, pero que no por ello deja de ser un planeta tipo Júpiter, es el anillo. Los anillos de Júpiter son muy notorios, digamos, porque están hechos de hielo de agua, y ese hielo de agua refleja mucho la luz solar y hace que sean muy vistosos, o sea, que los podamos ver digamos, muy bien desde la Tierra. Esta es una foto, supongo que de la casita. Y más o menos es una representación artística de lo que son como una especie de lunetas que pueden tener desde el tamaño de un grano de arena hasta el tamaño de este salón, o sea, de unos cientos de metros, o de un edificio en la Tierra, y que todas giran en órbitas distintas alrededor del planeta, de manera que cuando uno lo ve desde lejos da la apariencia que es un anillo, pero realmente no es un anillo compacto, sino una serie de, como le digo, como de lunetas que están allí. Hay muchos misterios que no hemos resuelto en el sistema solar. Uno es el origen de los anillos, o sea, se sabe que tuvo que ser o una luna que no se alcanzó a formar, o sea, que simplemente, igual que como quedaron los asteroides en el cinturón de asteroides, allí quedó un anillo de residuos de una luna, de lunas que no se alcanzaron a formar, o puede ser una luna que se rompió por el efecto gravitatorio de Saturno, o pueden ser cometas que se han acercado y que se han roto. Lo que no es claro es que los anillos de Saturno no deberían ser permanentes, o sea, ningún anillo alrededor de un planeta es permanente, sino que poco a poco se debe ir acabando, y los de Saturno están allí pues desde que lo conocemos, o sea, que o son nuevos o han durado más, o sea, si se rompió si hay restos de lunas que no se formaron debían datar desde comienzos del sistema solar, y eso contradice el hecho de que todavía estén allí. Entonces, no se sabe muy bien si es que hay algún mecanismo por el cual los anillos se formaron y siguen, digamos, como alimentándose de hay cometas que los alimentan, o hay alguna lunetas que se acercan y se rompen, no se sabe, o simplemente son permanentes y no conocemos muy bien cómo es que se forman. Lo último que se ha descubierto es que el anillo E, que es uno de los más externos,
sí se está renovando con materia. Hoy en día se sabe que una de las lunas de Saturno, Encelado, tiene geysers, que son también de agua, y parece que ese material que escapa de Encelado ha formado el anillo E de Saturno, apoyando la idea de que los anillos se van alimentando de algo que les llega de fuera y que los va alimentando. Bueno, este era un pequeño paréntesis para mostrarles que hay muchísimas cosas del sistema solar que nosotros no terminamos de entender, como la permanencia, digamos, de los anillos de Saturno. Estos planetas, como tal vez lo vimos cuando hablábamos de los elementos químicos, están formados esencialmente de hidrógeno y helio, que son los dos elementos más abundantes en el universo, y que podemos ver aquí. Aquí tenemos que un 94% de hidrógeno, un 6.3% de helio, y prácticamente que lo otro es muy poquitico, casi un 0.1%, que son otros elementos como oxígeno, carbono, neón, nitrógeno, magnesio, silicio, hierro, azufre, etc. Pero esencialmente un planeta tipo Júpiter está hecho de hidrógeno y helio, y un poquito de otros elementos. Y aquí tenemos la composición de Júpiter y Saturno. Esa es la parte que ustedes tienen ahí en violeta, es la parte del hidrógeno, y la parte que está en ese azul oscuro es helio, y lo que está ahí muy delgadito, que casi ni se ve, es lo demás. Y lo demás, que está ampliado en el círculo de la derecha, es esencialmente, en el caso de Júpiter, bueno, en ambos casos, amoníaco, metano y otros elementos, dentro de los cuales puede haber algo de elementos hidrodeuterados. Pero en general, como les digo, prácticamente son hidrógeno y helio. Cambian un poquito las proporciones. Por ejemplo, Saturno es un poco más rico en metano que Júpiter, pero esencialmente, como les digo, son lo mismo, y por eso les digo que el primer otro Júpiter que podemos estudiar es Saturno. Bueno, hay otros dos planetas, como ya les dije, entonces ustedes me preguntarán, Urano y Neptuno tampoco pueden ser también otros dos Júpiter, y uno podría decir sí, en el sentido que son planetas gaseosos y que son planetas que pues digamos que también tienen una composición mayoritaria en hidrógeno y helio, ¿sí? Pero por un lado son más pequeños. O sea, aquí completamos la tabla. Recordemos que Júpiter, si comparamos con diámetros de la Tierra, era 10,8 y Saturno 8,9. Urano y Neptuno son como la mitad en tamaño, o sea, 4,1 y 3,8. Pero en masa sí son mucho menos masivos. O sea, tanto Urano como Neptuno tienen más o menos 15 a 17 veces la masa de la Tierra, mientras que, como ya les dije, Saturno tiene casi 100 veces y Júpiter casi 300. Y las densidades sí son poco densos, porque finalmente están hechos de gas, o sea que no tienen de dónde tener densidad. Pero el hecho de que tengan menos masa los hace diferentes, y podríamos decir que estos dos planetas forman como otra familia de planetas. O sea, no podríamos considerar que estos son otros dos Júpiter, porque al ser más pequeños, bueno, y otra cosa es que son más ricos en metano. Entonces, ustedes si se fijan, ya el aspecto de las nubes cambia, aunque es una característica que no sería tan relevante. Generalmente, tanto Urano como Neptuno tienen unos colores que van como del verde al azul, y eso es debido a la presencia de metano en sus atmósferas, que era mucho menos. O sea, no vimos, cuando vimos las atmósferas de Saturno y de Júpiter, que hubiera metano, simplemente porque estos planetas se formaron en una parte más exterior del sistema solar, donde había más concentración de metano. Entonces eso hace diferentes sus atmósferas, aunque también existen en Júpiter, en Urano y en Neptuno los vientos, y de hecho los vientos de Neptuno son los vientos más dinámicos, de más velocidad en todo el sistema solar, seguidos por los de Saturno. Pero si ustedes ven la composición, ya en la proporción de hidrógeno y helio, si se fijaron, si leyeron los números, son un poco más bajas que en Saturno y en Júpiter, y ha subido un poco la composición de metano. Estos son unos planetas mucho más ricos en metano que los tipo Júpiter. Y el hecho de que tengan menos masa sí los hace interiormente diferentes. O sea, a pesar de que también deben tener debajo de la atmósfera esa de metano una capa de hidrógeno, aunque no lo muestra aquí, de hidrógeno molecular gaseoso y líquido, no alcanzan a tener la suficiente masa para crear una compresión
que forme esa capa de hidrógeno metálico, de ese hidrógeno conductor de la temperatura del plasma que hay en los casos de Júpiter y Saturno. Entonces aquí, en lugar de esa capa de hidrógeno metálico, hay una capa de alta compresión que se cree que está formado por agua y amoníaco y posiblemente también metano, y que está a unas altas presiones y temperaturas y que hace que también sea conductor de la electricidad y que también esos planetas tengan campos magnéticos, pero son de otro origen, o sea, ya no están originados por el hidrógeno metálico, sino están originados por esa mezcla de líquida que está más o menos cerca al punto crítico del agua y de esa mezcla agua-amoníaco y que crea esos campos. Pero como ustedes ven, son unos planetas que a pesar de ser gaseosos son diferentes y por eso no consideramos, o los astrónomos no consideran a Neptuno y a Urano como planetas tipo Júpiter. Entonces, y aquí vemos una comparación de los interiores de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Entonces, mientras que vimos que tanto Júpiter como Saturno tienen la capa esta que está aquí en gris, de hidrógeno metálico, en el caso de Urano y Neptuno hay una capa como un manto, lo llaman un manto de agua, amoníaco y metano, y en la parte externa tiene también hidrógeno y helio y más metano que lo que tendrían Júpiter y Saturno. Y todos se asumen que deben tener un centro rocoso, que es lo que al menos en Júpiter se está cuestionando. Vamos luego al final a ver que eso trae consecuencias sobre cómo se originó el planeta. Bueno, se lo puedo decir una vez, o sea, se cree que el planeta se pudo formar por acreción, es decir, como se formó los otros planetas, o sea, que se formó un centro rocoso, porque no hay forma de explicar que se empezó a hacer acreción solo de gas, y sobre ese centro rocoso, que dicen que puede tener el tamaño más o menos de la Tierra o un poco más, empezó a hacer acreción el gas. Pero otros creen que simplemente estos planetas tipo Júpiter y Saturno se pueden formar por colapso gravitatorio, o sea, como se forma una estrella que simplemente en la nebulosa planetaria hubo un momento en que el gas empezó a colapsar sobre sí mismo y no alcanzó a haber suficiente masa para formar una cosa grande como una estrella, sino un tipo planeta, como un planeta gigante como Júpiter. En el caso de Saturno sí creen, hay menos dudas de que haya un centro rocoso, por lo que es más pequeño, y en el caso de Urano y Neptuno yo no he oído nunca que hayan cuestionado el modelo del centro rocoso. El que está cuestionado es el de Júpiter, pero en todo caso los estudios o los resultados que dé la misión Juno nos van a dar mucha luz sobre este modelo de planetas que seguramente si cambia, va a cambiar también para Saturno, y no sé si eso también pudiera tener consecuencias para Urano y Neptuno. Entonces, acabando con nuestro sistema solar, podríamos decir que en nuestro sistema solar hay dos planetas tipo Júpiter, o hay dos Júpiter, uno con un anillo, el otro sin el anillo o con un anillo menos vistoso, pero esencialmente uno más grande que el otro, pero son planetas muy similares, y digamos las características que yo les definí serían las características que definen qué es un planeta tipo Júpiter o un planeta como se conoce en joviano, aunque en joviano uno también podría incluir a Neptuno y a Urano, pero muchos hablan de los planetas jovianos. Ese término joviano viene de que los romanos llamaban al dios Júpiter Jove, y de ahí viene también el nombre de joviano. Ahora, nuestro sistema solar es un sistema solar más dentro de muchos sistemas solares que asumimos que hay en la galaxia, o sea, solo tomando el Sol como estrella. El Sol es una estrella dentro de aproximadamente 300.000 millones de estrellas que hay en la galaxia, y lo que hemos encontrado en los últimos 20 años, estudiando solo un pedacito de la galaxia, porque digamos, si nosotros estamos en ese punto donde ustedes vieron en la diapositiva anterior, lo que hemos podido buscar es solo como en las vecindades, en lo que podemos, digamos, alcanzar a ver alrededor, y ahí que eso muestra esta diapositiva, que está en un radio más o menos de 300 años luz de distancia, y en ese espacio que hemos buscado en los últimos 20 años, a julio del 2016, hemos encontrado 2.611 sistemas planetarios, o sea, aparte del nuestro hay 2.611
sistemas solares en la galaxia, y como les digo, eso solo es un pedacito que hemos estudiado, y en ese número de sistemas solares hemos encontrado 3.487 planetas y contando. O sea, esta cuenta, si ustedes consultan esto, hay una página en internet donde está, bueno, hay varias, pero digamos, la que a mí me parece más interesante de consultar es una que se llama la Enciclopedia de Planetas Extrasolares, donde si usted la abre en una semana ya va a llegar a 2.500 posiblemente. O sea, día a día están descubriendo nuevos, y ahora vamos a verlo como nuevos sistemas planetarios. De esos 2.611 hay 590 que son sistemas múltiples. Eso quiere decir que son sistemas que tienen más de un planeta. Por eso es que hay más planetas que sistemas planetarios. ¿Qué es lo que uno esperaría? Que una estrella no tenga un solo planeta, sino tenga varios. Entonces vamos a revisar un poquito esa historia, la historia que empezó hace 20 años, justamente el año pasado se cumplieron 20 años e incluso hicimos una conferencia sobre la búsqueda de planetas extrasolares, y este par de científicos, Michael Major y Didier Queloz, en la Universidad de Ginebra, en el observatorio de Haute-Provence, encontraron el primer planeta extrasolar en una estrella que se llama 51 del Pegaso, y el planeta se llama 51 Pegaso B. O sea, la nomenclatura de la estrella es el cuerpo A, y el primer planeta el B, y el segundo el C, y el tercero el D, así sucesivamente. Ese descubrimiento pues fue bien interesante porque, digamos, en ese momento no sabía, pero marcó un hito porque de ahí para acá se empezaron a encontrar, o sea, se encontró el primero y se fueron encontrando y encontrando. Es de esas cosas en ciencia que simplemente no se encontraron antes porque no se tenía la tecnología. Vamos a ver un poquito cómo es el método con el cual estos científicos encontraron el planeta, y cuando se tuvo la tecnología se empezó a ver que no había uno, sino que hoy en día se calcula que de cada 2 estrellas una tiene planetas. Entonces este fue el primer descubrimiento. Una semana después, porque a estos no les creyeron mucho, un par de astrónomos que estaban también en la búsqueda, como todo es ciencia, alguien le gana al otro, que ella era en Geoffrey Marcy y Paul Butler, del Observatorio Lick en California, confirmaron el sistema, el planeta de 51 del Pegaso. Pero fue publicado realmente, y todo el mérito se le atribuye a los del laboratorio en Suiza, que fue los que lo encontraron, como les digo, como una semana antes, y lo publicaron en Nature antes de Geoffrey y Butler. Y esas son las características. Ese planeta lo llamaron, que casi ningún planeta extrasolar yo no encontré, tiene nombre, muy pocos tienen nombre, y en realidad no es como las cosas del sistema solar que hay una nomenclatura y unas cosas, no. Pero a este le llamaron primero Belerofonte, simplemente porque Belerofonte era un héroe griego que dominó al Pegaso. Entonces, supongo que por ahí hicieron la asociación. Y hoy en día se llama Dimidium, que casi no encuentro qué diablos quería decir Dimidium. Y Dimidium es una palabra griega, pues más un verbo griego, latino, perdón, que quiere decir como el dividido por la mitad. Y eso se debe a que este planeta que se encontró en el 95 tenía 0.472 masas de Júpiter, o sea, tenía más o menos la mitad de la masa de Júpiter, y por eso ya muchos años después le pusieron Dimidium, o sea, el que tiene la mitad. Que querría decir más o menos una interpretación mía, pero más o menos así. No, atrás. Y entonces, este planeta era un planeta tipo Júpiter, es lo que quería decirles. Está en una estrella tipo G, ¿no? Es una G5b un poquito distinta al Sol, pero es una estrella tipo solar. Está a 50 años luz de distancia de nosotros. Esa estrella tiene 5,05 masas solares, es un poquitico más grande que el Sol. Y el planeta es como la mitad de Júpiter, 0.47 masas de Júpiter, pero la cosa sorprendente en ese momento es que giraba alrededor de su estrella a 0.053 unidades astronómicas. ¿Ustedes se acuerdan a qué distancia está Mercurio del Sol? Está como a 0.3 unidades astronómicas. Entonces estaba muchísimo más cerca de su estrella que Mercurio, y eso era una cosa que no se esperaba, como muchas cosas en ciencia, porque la teoría, digamos, de formación de sistemas solares en ese momento predecía, bueno, como siempre, creíamos que nuestro modelo era el modelo estándar, o sea, creíamos
que los planetas tipo Júpiter y Saturno estaban afuera del sistema solar, y esto rompió totalmente el paradigma. Como estaba tan cerca de la estrella, giraba muy rápido alrededor de la estrella en solo 4,23 días, y como está tan cerca de la estrella, pues debía ser muy caliente. Entonces se predice que debe tener una temperatura en el tope de las nubes de 1265 grados Kelvin. No miramos qué temperaturas tienen las nubes de Júpiter, pero exteriormente son muy frías, porque están muy lejos del Sol. Estos planetas estarían muy cerca de la estrella y más adelante van a formar una nueva familia de planetas tipo Júpiter que se llaman los Júpiter calientes, porque están muy cerca de la estrella. Y otra cosa sorprendente era que la excentricidad era prácticamente cero, o sea que giraban alrededor de la estrella en una órbita prácticamente circular, que habría sido el sueño de Kepler haber encontrado un planeta, pero bueno, aquí no lo sabe. Y esta es una representación más o menos de cómo es nuestro sistema solar con Mercurio, Venus, la Tierra, Marte. Esa diapositiva no de la que está en alemán. Y acá está el planeta 51, el Pegaso, ahí pegadito a su estrella. Pero ese fue el primer planeta, el primer otro Júpiter que encontramos fuera de nuestro sistema solar. Lo interesante fue que a medida que se fueron buscando, fuimos encontrando esos mínimos. Eso tiene un sesgo, y ahora les voy a decir por qué. Porque el método para buscarlos estaba diseñado, bueno, no estaba diseñado, no fue a propósito, digamos, detectaba más planetas más grandes y planetas que giraran más, es decir, que hicieran el giro más rápido. Entonces, por ejemplo, empezamos a encontrar los que estaban más pegados a las estrellas y tenían mayor masa. Pero de todas formas, yo no sé si lo dijeron, pero yo creo que cuando encontraron se debieron decir, esa es la excepción. Pues no, justamente unos meses después, en enero del 96, ese par de astrónomos que ya les nombré de California, Geoffrey Mars y Paul Butler, presentaron ante la Sociedad Americana de Astronomía el descubrimiento de otros dos planetas, que era el 70 de la constelación de la Virgen y el 47 de la Osa Mayor, que estaban, aunque no estaban tan pegados a la estrella como el 51 del Pegaso, de todas formas, fíjense que está 70 de la Virgen a .48 unidades astronómicas, o sea, más o menos a la distancia de Mercurio, un poquito más allá. El otro, el de la Osa Mayor, está a una distancia un poco más decente, pero igual 2.11 unidades astronómicas es un poco como a la distancia del cinturón de asteroides nuestro. Y eran planetas, estos sí mucho más grandes, tenían 7,5 la masa de Júpiter y 2,6 la masa de Júpiter, y giraban respectivamente en 116 días y 1083 días alrededor de su estrella. Por comparación, Júpiter gira alrededor del Sol en 11 años, sí, en 11 años. Y a medida que se fueron encontrando más y más planetas, todos esos nuevos Júpiter tenían esa característica. Luego encontraron, aquí tenemos el 47 de la Osa Mayor, el 51 en Pegaso, luego encontraron unos 55 en una estrella, uno en la estrella 55 de Cáncer, también a punto, aquí muy pegadito a la estrella, en Epsilon y Andrómeda, hasta el 70 de la Virgen. O sea, empezaron a encontrar y encontraban siempre los planetas tipo Júpiter pegados a la estrella. Y entonces empezaron a aparecer como nuevos sistemas solares que, diferentes al nuestro, que tienen los planetas en la parte externa del sistema solar, estos los ponían en la parte interna del sistema solar. Y eso empezó a cuestionar cosas, que es una cosa chévere en ciencia, o sea, que no hay nada establecido. Entonces la teoría de formación de sistemas solares empezó a ser cuestionada, o sea, como un planeta tipo Júpiter, que la teoría predice que debe formarse afuera, cómo esos planetas estaban dentro. Y al final de la charla vamos a ver que, aunque eso todavía no está del todo claro, hay algunas teorías que tratan de explicar esto. Ahora vamos a hablar un poco, porque realmente, como les digo, esto tiene un sesgo del método por el cual encontraron estos planetas, que es el método, y además que fue el primer método, digamos, para búsqueda de planetas extrasolares, o el primero más usado, que es el método de la velocidad radial. Y veamos un poquito en qué se basa. Entonces, ustedes recuerdan por la física que dos cuerpos, cuando giran uno alrededor de otro, giran realmente alrededor de un centro común de masa. Y si ese centro común de masa, si es un sistema estrella-planeta, ese centro común de masa
o está muy cerca de la estrella o está incluso dentro de la estrella. ¿Okay? Pero se cumple la ley hay una ley en física que ahorita no me acuerdo, que tiene que ver con las distancias y las masas, que un sistema de dos cuerpos gira alrededor de un centro común de masa. Y en la siguiente está representada. Entonces aquí podemos ver la estrella y el planeta girando. Creo que esto está exagerado, pero realmente fíjense que no es que el planeta gire alrededor de la estrella, sino que los dos giran alrededor del punto de la cruz roja, que sería el centro común de masa. Ahora, si lo podemos ver de lado, y ustedes observan bien, van a ver que la estrella, hay un momento en que la estrella pareciera, si lo estamos viendo no por encima, sino de frente, que pareciera que la estrella se acercara a nosotros y se alejara de nosotros. Y realmente ocurre. Lo que pasa es que la cantidad que la estrella se acerca y se aleja de nosotros es mínima. Pero si el planeta es más grande, es mayor, o sea, porque el jalón que le da el planeta es un poco más grande. Por eso, porque este fue el método que usaron los que les conté que encontraron los primeros planetas, es que encontraban planetas grandes, porque por debajo de cierta tamaño, de cierta masa del planeta, ya ese jalón de la estrella era indetectable para los instrumentos. Y también por eso fue que hasta que no se tuvieron espectrógrafos que fueran capaces de medir eso, no se pudieron detectar. Y se detectaron por métodos indirectos. La otra cosa es que aunque hoy en día se han encontrado unos pocos planetas por método directo, o sea, ¿qué es un método directo? Verlo, o sea, tomarle una fotografía, verlo por un telescopio. Eso no es posible porque un planeta es tan poco brillante frente al brillo de la estrella que prácticamente es imposible verlo. Por eso tampoco, a pesar de que en los 90 ya existían muy buenos telescopios, no había sido posible, digamos, ver, entre comillas, planetas extrasolares. Se detectaron por el método que les explico a continuación y que se basa en esto. Entonces, ustedes recuerdan lo del efecto Doppler, que se lo cuentan en el colegio, que tiene mucho que ver, que uno lo entiende mucho mejor con sonido que con luz, con el ejemplo de la ambulancia, que cuando se acerca uno la oye un poco más aguda y cuando se aleja la oye más grave, y simplemente es porque las ondas de sonido, por el movimiento mismo de la fuente del sonido, las ondas se pueden o alargar o acortar, y por eso uno escucha diferente el sonido cuando se está acercando que cuando se está alejando. Ese mismo fenómeno que se llama efecto Doppler ocurre también en la luz. O sea, si una fuente luminosa se está acercando a nosotros, creo que está en la siguiente, si una fuente de luz se está acercando a nosotros, entonces la vamos a ver corrida hacia el rojo, y si una fuente de luz se está alejando de nosotros, la vamos a ver corrida hacia el azul. Y como la estrella, como vimos en la diapositiva anterior, alcanza a acercarse y alejarse muy poquitico, pero ese poquitico es medible, entonces uno puede ver cuando el planeta va hacia atrás, cuando el planeta, digamos, estamos viéndolo aquí, cuando el planeta va hacia allá, que la estrella se acerca, y cuando el planeta viene acá, que la estrella se aleja. O sea, en el espectro de la estrella, las líneas se corren un poquito. Al rojo es alejarse. Al rojo, sí. O sea, cuando se está acercando... Por eso, cuando se está alejando se pone al rojo. Cuando se está alejando, sí, pero cuando se está acercando... Sí, es azul. Listo. Muy bien. Y eso simplemente se puede ver porque, pues, obviamente ya en los 90 pues, las técnicas de espectrofotometría estaban muy bien determinadas, sabíamos las líneas de emisión o de absorción de una estrella, y simplemente podíamos ver si se desplazan o no se desplazan. Y en la siguiente, aquí es otro ejemplo, que ahí está el ejemplo de cómo gira la estrella del planeta, y ustedes pueden ver abajo que lo que acaban de corregir, que cuando la estrella se está acercando, las líneas se corren un poquito hacia la parte azul, y cuando se está alejando se corren un poquito, no, al revés, ¿no? Cuando está acercándose, no, cuando está alejando se corren hacia el rojo. Pero en definitiva, ese corrimiento en las líneas espectrales de la estrella son medibles y pueden ser atribuibles al planeta que está alrededor de la estrella, que no lo estamos viendo, lo estamos detectando por su efecto gravitatorio sobre la estrella. Y simplemente lo que hacían los astrónomos era medir eso a través del tiempo, y eso les daba como una onda sinusoidal
bueno, exactamente una onda sinusoidal que simplemente sube y baja, o sea, las líneas se corren y vuelven y vienen dependiendo de que el planeta da un giro alrededor de la estrella, y con este tipo de datos uno puede saber por la oscilación, o sea, por la distancia entre pico y pico, o entre valle y valle, el periodo del planeta. O sea, cada vez que el planeta va y viene, va a ser una oscilación. Y por la altura, porque es la velocidad, puede deducir la masa. No, por la altura puede deducir, porque la masa la debe deducir. Ah, bueno, sí, porque uno puede saber el jalón gravitacional que el planeta le da a la estrella, y si uno conoce la estrella puede deducir la masa del planeta. O sea, con este tipo de gráficas podían saber qué tan masivo era el planeta, cada cuánto giraba alrededor de la estrella, e incluso si la onda no es completamente simétrica, podrían deducir la excentricidad de la órbita del planeta. Y así, con observatorios desde la Tierra, esto todo se hizo desde Tierra, al comienzo, se detectaron esa cantidad de planetas. Pero como les digo, fíjense que esto estaba, digamos, de algún modo sesgado. ¿Por qué? Porque si el planeta no es lo suficientemente grande, como les digo, pues va a ser indetectable con este método. Y segundo, porque si el planeta no está muy cerca de la estrella, ¿qué pasa? Digamos que fuéramos a medir un planeta desde fuera de nuestro sistema solar como Júpiter, que como les digo da una vuelta al Sol cada 11 años, pues habría que esperar 11 años para que la onda subiera y bajara. En cambio, con esos planetas que giraban alrededor de su estrella en días terrestres, entonces en un mes, me imagino, los astrónomos tenían suficientes datos como para poder decir con seguridad que había un planeta allí. Entonces, por eso, al comienzo, aunque es interesante que digamos en cantidad cambió, pero de todas formas existen, empezaron a aparecer planetas tipo Júpiter, que aquí tenemos a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, y aquí tenemos la distancia a esos planetas. Fíjense que tenemos uno que sería, no tenemos la Tierra, uno que sería la distancia a la Tierra, y fíjense toda la cantidad de planetas. Esta gráfica es como del 2000 algo, del 2005 o 2006, creería yo que es. Entonces fíjense la gran cantidad de planetas tipo Júpiter, o sea, fíjense que más o menos a este nivel está el tamaño de Júpiter y Saturno. Entonces, ¿qué había? Planetas como Júpiter, algunos a la distancia de Júpiter, pocos realmente, algunos más alejados, también pocos, y una gran cantidad más cerca a su estrella que lo que está Saturno de nuestro Sol, y más cerca incluso de lo que está la Tierra. Y también fíjense que se encontraron una gran cantidad de planetas tipo Júpiter, más grandes que Júpiter. O sea, entonces ahí empezamos a conocer los otros Júpiter. Luego vino el otro método, o sea, el otro método que es el que más nos ha revelado planetas extrasolares, que es más fácil de entender. Si me entendieron el primero, este lo van a entender facilito, que es la detección por tránsito. Entonces, simplemente el tránsito de un planeta frente a una estrella, ¿sí? Es que aquí está mucho más, que es que si uno logra ver la estrella y ahí sí es viéndola de alguna forma, de manera que el planeta pasa por frente a ella, si uno hace una curva fotométrica de la estrella, o sea, si uno mide la luz de la estrella, el planeta, la luz que eclipsa el planeta hace que el brillo del planeta, la curva baje, como lo muestra esta gráfica, y eso es medible. Y eso es mucho más sensible que el método anterior. Entonces, cuando ya se tuvo este método, cuando ya se empezó a implementar este método, entonces uno puede detectar planetas más pequeños. Ya no necesita que el planeta sea de tipo Júpiter, sino ahí se empezaron a detectar planetas más pequeñitos como Neptuno, como Urano, e incluso planetas tipo terrestre. Y realmente ha sido la nave Kepler, que es un telescopio, pues una nave que está por fuera de la Tierra, que usando este método de tránsito ha detectado la mayor cantidad de planetas extrasolares que hemos detectado. Ha sido gracias a la nave Kepler y gracias a este método de los tránsitos frente a las estrellas. Simplemente la cámara del Kepler lo que hace es que toma una zona del cielo y mira qué estrellas baja el brillo. Ahora, en eso puede ser
que sea simplemente porque la estrella es variable, o puede ser porque la estrella no tiene un compañero planetario, no es una estrella doble, eclipsante. O sea, hay una serie de cosas que pueden ser falsos negativos, y realmente la metodología que usan ellos es que tienen una serie de candidatos, y en general hasta que no rectifican que vuelve a haber el tránsito, o sea que es reproducible como todo en ciencia, no pueden asegurar que es un planeta. Pero con este método, bueno, esta es la parte del cielo que es hacia el norte, hacia la constelación del Cisne. Bueno, que la nave Kepler tiene ahora tuvo una extensión de la misión, y bueno, no sé si buscaron en el mismo sitio, pero en todo caso estaba enfocado a un sitio donde había una gran cantidad de estrellas. Pero es lo que les digo, solo hemos buscado en pedacitos del cielo, o sea, si esto se extrapola, es por donde dicen que va a haber miles de millones de planetas en la galaxia. Si buscando en tan poquito espacio hemos encontrado los que tenemos. Y como les digo, esta nave pues tiene que confirmar, y puede encontrar uno o puede encontrar varios. Lo importante es que la estrella esté en el punto de visión donde el planeta pueda pasar por frente a la estrella y hacer el tránsito. Y esta era más o menos la situación en el 2010. O sea, ustedes, los 2 metros que yo les hablé es el radial, que es el que está aquí en color naranja oscuro, y el de los tránsitos, que es que está el color naranja claro. Me acordé de decir que los hombres no saben definir los colores, eso se debe llamar magenta, no sé qué, pero bueno. Y hay otra serie de métodos, yo no les iba a hablar de todos los métodos, porque estos son los 2 principales, pero hay otros métodos como incluso imagen directa, hay métodos midiendo el tiempo que la estrella, el timing, que es como el tiempo en que la estrella puede oscilar en el cielo, que eso también es indicio de que tiene un compañero, el de las lentes gravitacionales, etc. Pero lo que quería decirles es que esto que empezó en el 95, bueno, hubo unos antecedentes antes de los cuales no hablé, creció muy rápidamente, o sea, y más o menos en el 2010 iba en esta medida, o sea, íbamos en 100, un poco más de planetas extrasolares. Luego, sigamos, con la nave Kepler, empezamos a encontrar, como les digo, planetas de todo tipo. Entonces fíjense que arriba tenemos los planetas que ha encontrado Kepler, que son más grandes que Júpiter. Esto está en número de masas de tamaño de la Tierra. Entonces habíamos dicho que Júpiter era 11 veces más o menos el tamaño de la Tierra. Pues el Kepler ha encontrado planetas que podríamos llamarlos super Júpiters, que pueden tener 15, 16, hasta 17, y creo que han encontrado hasta más de 20 del tamaño de Júpiter. Y también más pequeños, o sea, de 9, de 3, o sea, también obviamente se encuentran los del tamaño de Neptuno y Urano, y obviamente también encontró, y eso es una cosa que no vamos a hablar hoy, pero es de las cosas más interesantes, que empezó a encontrar planetas del tamaño de la Tierra. Los famosos planetas terrestres son los más relevantes desde el punto de vista de la astrobiología. Y en el 2014 hubo un anuncio de Kepler que cambió el panorama, o sea, de un día para otro, fue el 26 de febrero de 2014, anunciaron que había 700 y pico de planetas nuevos ya confirmados. Y entonces eso cambió la cosa, porque fíjense que hasta entonces teníamos esa gráfica que yo les mostré antes, que ahí hasta el 2010, y dio un brinco, de manera que en ese momento el número de planetas nuevos ya pasaba, ya creo que ya estaba llegando a los 1000. Y el año pasado, creo que es la siguiente diapositiva, este año, perdón, o en la segunda etapa del Kepler, anunciaron otro nuevo descubrimiento, otros cientos de planetas confirmados, y más o menos esta es la visión actual. O sea, eso ha cambiado las cosas, porque hoy en día ha aumentado más los planetas, sobre todo tipo terrestre, y lo que se llaman las supertierras, que son los planetas que no hay en nuestro sistema solar, que son planetas que son rocosos, o sea, que son tipo Tierra, pero son más grandes que la Tierra, pues se llaman supertierras. Y los planetas, que es muy simpático porque lo que más hay es lo que no hay acá, que son las supertierras y los que se llaman los planetas subneptunianos, que se supone que son planetas gaseosos más pequeñitos que Neptuno. O sea, en este sistema solar entre la Tierra y Venus y Neptuno no hay nada intermedio. En esos sistemas extrasolares hay planetas que hay una pelea también entre los astrónomos si son gaseosos o no son gaseosos, que son más pequeños que Neptuno y que Urano.
Y los que tenemos allá al final son los que nos interesan, serían los otros Júpiters, que son planetas más pequeños que Júpiter, más o menos del tamaño de Júpiter y más grandes que Júpiter. Y me puse a hacer la cuenta y más o menos hoy en día hay 424 de esos planetas. O sea, con los datos actuales me dio esa suma, que son planetas que pueden tener entre 6 veces el tamaño de la Tierra y 20 y 22 veces el tamaño de la Tierra. O sea, son todos planetas tipo Júpiter. Y aquí están otra vez representados, o sea, ahí está el tamaño de esa mesura que tiene la Tierra, ya la Tierra muy pequeñita, planetas como les digo, que serían como los que no hay acá, que son más grandes que la Tierra, que pueden ser las supertierras o pueden ser también los planetas tipo subneptunianos, y los que están del tamaño de Júpiter y más grandes que Júpiter. Ahora, hay una cosa ahí que hay que tener en cuenta y fue algo que nombró Yesid en su conferencia, y es que hay cosas que entre el tamaño de Júpiter y el tamaño de una estrella, o sea, digamos, si uno va creciendo un planeta, hay un momento en que ya no deja de ser planeta y se vuelve una cosa que se llama una enana marrón. O sea, las estrellas más pequeñas son las estrellas que se llaman las estrellas enanas rojas, o sea, nuestro Sol es la que le sigue. Las enanas rojas son estrellas que son más o menos 10 veces más pequeñas que nuestro Sol, que son menos brillantes, son más frías, y hay hartísimas en la galaxia. Entre otros han encontrado muchísimos planetas alrededor de enanas rojas. Y los planetas más grandes serían planetas tipo Júpiter y Super Júpiter, esos que tienen, digamos, 20 masas de Júpiter, etc. Pero cuando un planeta crece lo suficiente, además recuerden que la diferencia entre una estrella y un planeta es que la estrella en su interior está fusionando hidrógeno y tiene su brillo propio, porque dentro está fusionando hidrógeno en helio, y ese horno termonuclear es el que hace que la estrella brille. Hay unas cosas intermedias que se llaman las enanas marrón, que como su nombre lo dice, es bonito, son muy pequeñitas, y ese marrón quiere decir que ellas no brillan en el visible, sino brillan en el infrarrojo. Y la teoría predice que su interior no están fusionando hidrógeno, sino están fusionando deuterio, pero de todas formas tienen algún tipo de fusión nuclear dentro. Un planeta, que es la diferencia, digamos, fundamental entre estrella y planeta, sería un planeta grande, sería un planeta como Júpiter o mucho más grande, digamos 15 veces Júpiter, pero que no alcanza a tener la masa para fusionar deuterio dentro. Pero ahí los astrónomos no tienen una cosa bien definida. Está definida una cosa que dice que de 13.5 masas de Júpiter para arriba es una enana marrón, y de 13.5 para abajo. Pero se han dado cuenta que dependiendo de la composición del cuerpo, puede haber enanas marrón más pequeñas de 13.5 y puede haber planetas mayores de 13.5. Entonces el parámetro, el límite no está muy bien definido. Además que la Unión Astronómica Internacional, así como definió planeta para nuestro sistema solar, que fue toda la pelea en la cual Plutón salió como planeta, no ha definido exactamente qué es planeta extrasolar. Entonces ahí hay un límite borroso, y tal vez podemos volver al anterior. Entonces estos grandes, que pueden tener 16 masas de veces el tamaño de la Tierra, radios de la Tierra, podrían ser planetas o podrían ser enanas marrón, dependiendo de su composición. Entonces estamos hablando de que estos pueden ser otros Júpiters, pero también podrían ser enanos marrón, que son una cosa distinta, o sea que ya son un paso más adelante en este tipo de cuerpos. Este es más o menos lo que tenemos hoy en día, pero lo traje porque de todas formas, fíjense que de esos 400 y pico de otros Júpiters que hay, a pesar de que hoy en día ya se han descubierto por otros métodos y todo, sigue habiendo más de los que están más cerca a la estrella que los de nuestro sistema solar. O sea, a medida que encontramos más sistemas solares, sería el mensaje, nos damos cuenta que los raros somos nosotros. O sea, que todos los otros sistemas solares tienen planetas tipo Júpiter más cerca a la estrella, o muy pegaditos a la estrella, o a la distancia de la Tierra, y muy poquitos realmente tienen el Júpiter y los Júpiter a la distancia que tenemos nosotros a Júpiter y Saturno.
¿Por qué somos los raros? No, eso es una todavía no sabemos, o sea, por qué. Pero digamos, se ha invertido porque uno siempre tiene la idea de pensar que uno es el ejemplo, que uno, pues, a lo largo de la historia, siempre creemos que éramos el centro del universo, que éramos el paradigma, y ni siquiera en esto parecemos ser el ejemplo del sistema solar, parecemos ser un sistema solar exótico, por decirlo de alguna forma. Ahora vamos a hablar un poquito de esos Júpiter calientes, o sea, esos que están pegados a la estrella, que por supuesto son distintos, o sea, a pesar de que son planetas tipo Júpiter, deben tener, bueno, ya se ha empezado a inferir sus características distintas al Júpiter nuestro, que lo tenemos mucho más alejado. Y esas son algunas de las características. En general, los Júpiter calientes no son tan grandes, o sea, se cree que tienen, o se sabe que tienen entre 0.3 y 8 masas de Júpiter. Obviamente que como están cerca de la estrella, giran muy rápido alrededor de ella, de 1,3 a 111 días. Una característica que no la puse ahí, pero que se deduce de que estén tan cerca de la estrella, es que muchos de ellos son sincrónicos, o sea, muestran, así como la Luna es sincrónica con la Tierra, que muestra una sola cara a la Tierra, muchos de estos Júpiter calientes muestran una sola cara hacia la estrella. El nombre caliente no es gratuito, se ha calculado que el tope de las nubes debe estar hasta 1300 grados Kelvin. Curiosamente todos tienen bajas excentricidades, o sea, giran en órbitas prácticamente circulares, y eso tiene otra consecuencia que vamos a hablar más adelante. Son de baja densidad simplemente porque ahora lo vamos a ver, porque el hecho de que estén cerca de la estrella hace que se inflen más, entonces eso hace que su densidad baje. Se cree, no se sabe, que tienen atmósferas exóticas, o sea, que a pesar de que están hechos de lo mismo de que está hecho nuestro Júpiter, al ponerlos a temperaturas tan altas, deben tener un régimen de vientos y de convección en su atmósfera distinto. Algunos también asumen que los que son sincrónicos, esa diferencia día-noche debe influir obviamente en la meteorología de los planetas. Y curiosamente la mayoría están alrededor de estrellas tipo F y tipo G, que son las estrellas parecidas al Sol y un poco más grandes. No se han encontrado Júpiters calientes, digamos, en las estrellas enanas rojas. No hay casi de eso, digamos. Y la característica esa de la atmósfera caliente hace prever que al menos algunos deben perder atmósfera. O sea, si no tienen la suficiente masa, el hecho de que estén tan cerca de la estrella y que sean más calientes, hace que seguramente los gases de su atmósfera alcancen a escapar de la gravedad del planeta y van perdiendo atmósfera. Pero eso es una teoría. Y hace poco, creo que fue con el Spitzer, trataron de medir la composición de agua en la atmósfera, y fue muy curioso porque estudiaron como 20 planetas y encontraron algo así como que 9 tenían agua y 11 no tenían, o 10 no tenían. Y entonces no era claro, porque la teoría predeciría que todos tienen agua. Entonces ahora están diciendo que es muy probable que, así como les dije en Saturno, que tiene esa capa de neblina, digamos como un poco densa en la parte superior, entonces creen que posiblemente tienen ese tipo de atmósfera que oculta el agua. Entonces están postulando que no es que no tengan agua, sino es que no se puede ver porque hay una capa de neblina en la parte externa de estos planetas que no deja ver, no deja detectar el agua. Hay unos planetas que lo traduje así, pero sí, los que llaman los puffy planets, o sea, los planetas como inflados, como hinchados, que simplemente son los que son muy, muy cercanos a la estrella. Entonces, las temperaturas hacen prever que esos planetas, al ser muy cercanos a la estrella y al calentarse, se deben expandir más, o sea, se deben como inflar. Y eso hace, como les dije antes, que la densidad baje, o sea, porque tienen más volumen, la misma masa en un volumen mayor. Entonces, son planetas que son poco densos, parecido a lo que es Saturno en nuestro sistema solar, y de hecho algunos los llaman los Saturnos calientes, no los Júpiteres calientes, porque se parecerían más por su densidad a Saturno. Entonces, eso es otro tipo porque hay unos que giran muy pegaditos a la estrella, entonces esos deben ser los que posiblemente pierden atmósfera y también están como inflados, como hinchados.
Bueno, y finalmente les quería decir, esto cambia, como les dije, a lo largo de toda la conferencia, la teoría de sistemas solares, o la replantea de alguna forma, porque a la teoría que teníamos, y que todavía tenemos, porque no es muy fácil explicarlo de otra forma, es que alrededor de una protoestrella como nuestro Sol, cuando se forman los planetas tipo rocoso en la parte más interna, que es donde hay más calor, y los planetas tipo gaseoso se forman más afuera. Y la restricción es porque el gas, como hidrógeno y helio, en esta parte interna del sistema solar, por la temperatura se mueve muy rápido, y esos centros rocosos no tienen la suficiente gravedad para tomar el gas, o sea, para hacer acreción del gas. Mientras que en la parte externa, la teoría lo que dice es que se deben formar también centros rocosos o de hielos, porque ahí también hay hielos, y que cuando adquieren cierta masa, el gas empieza a hacer acreción sobre el centro rocoso, sobre el centro de roca y hielo, y va creciendo el planeta gaseoso por acreción. Ahora, parte de lo que va a estudiar la nave Juno, si realmente no encuentra un centro rocoso en Júpiter, esto habría que replantearlo y decir lo que se formó diferente, o sea, que se formó posiblemente por colapso. Pero no hay forma de explicar que este fenómeno para formar un planeta gaseoso ocurra cerca de la estrella. Entonces las teorías para explicar los Júpiter calientes ha ido más a decir que se forman fuera y luego migran hacia la estrella que a que se forman cerca de la estrella. Aunque hay algunos que dicen que podría haber, digamos, si se forman planetesimales, como núcleos muy grandes, podría ser que se pudieran formar más cerca. Pero eso es, pues son simplemente teorías. Entonces, hay varias teorías para explicar la migración de los planetas tipo Júpiter. Una dice que cuando se van formando esos planetas, como son tan masivos, van abriendo como un surco en el disco protoplanetario, van acumulando masa y van abriendo ese surco, y lo que yo entiendo es que van interactuando diferencialmente con la parte externa del disco y con la parte interna del disco, y eso hace que vayan migrando hacia el interior de la estrella, o sea, que vayan como cayendo en espiral hacia la estrella y vayan acercándose a la estrella. Aquí también está representado, o sea, van haciendo como un surco en el cual van cayendo en espiral hacia la estrella a medida que se van formando. Ahora, una pregunta es, ¿y qué los hace frenar? O sea, porque esta teoría diría, pues finalmente terminarían estrellándose con la estrella y no existirían. Entonces, ¿por qué se frenan? También existen varias teorías. Una dice que posiblemente lo que ocurre es que cuando están muy cerca de la estrella, tal vez, no sé si en la anterior lo podemos ver, cuando están muy cerca de la estrella, que sería, digamos, como en esta parte, muy cerca de la estrella no hay material en el disco. Entonces es como que llegan a un punto donde ya no hay material y entonces se estabilizan y hay freno. Otro dice que simplemente, bueno, que puede ser todo eso, o que también cuando ya por interacciones gravitacionales con la estrella entran en órbitas estables, y de ahí se explicaría que una órbita en órbitas circulares, o sea, de muy baja excentricidad, entonces ya entran en una órbita estable y no se chocan con la estrella. Y algunos incluso postulan que los campos magnéticos de la estrella, no entendí bien por qué, también pueden frenar la caída del planeta hacia la estrella. Pero el hecho es que, pues, si están ahí es porque de alguna forma frenan y no se terminan chocando con su estrella. Hay otra teoría que dice que la migración, digamos, no es este mecanismo, sino que en un sistema solar se pueden formar en la parte externa muchos planetas tipo Júpiter, y que pueden haber simplemente interacciones gravitacionales de unos con otros que hacen que unos puedan salir, digamos, disparados del sistema solar, que puedan ser expulsados, y ya se han encontrado, muy poquitos, pero se han encontrado lo que se llaman los planetas como fugados, o sea que no tienen estrella, que apoyaría esta teoría, y otros saldrían hacia la estrella, o sea, otros se acercarían a la estrella. Ahí sí posiblemente, dependiendo de la interacción gravitacional, podrían hasta estrellarse con la estrella. O es posible que también, como las estrellas se forman en grupos,
haya interacciones con otras estrellas de un sistema solar, con otro sistema solar o con otras estrellas, que hacen que las órbitas de los Júpiter que se forman afuera se desestabilicen y terminen acercándose a su estrella. Esta teoría la apoya el que se han encontrado sistemas extrasolares que los planetas están girando en órbitas muy excéntricas, que eso tampoco lo hay acá, o sea que están en órbitas que pueden ser hasta como órbitas de cometas. Entonces, ese tipo de planetas que están en esas órbitas excéntricas serían como planetas que están en su proceso de acercarse a la estrella, que son planetas que tienen un perihelio que está muy cerca de la estrella y un afelio que los aleja de la estrella, y dicen que esa órbita puede evolucionar hasta que adquieren una órbita estable y poco excéntrica o nada excéntrica alrededor de la estrella. Entonces digamos que esos planetas en órbitas muy excéntricas serían como los que están en proceso de acercarse a la estrella y apoyaría este tipo de teorías. Y esos son ejemplos de algunos de esos planetas extrasolares, son los que están en rojo. Ahí tenemos en amarillo nuestro sistema solar todo bien ordenadito, en órbitas circulares. Estos están en órbitas muy excéntricas que postulan que podrían ser la forma como esos planetas van acercándose a la estrella. O puede que estemos equivocados del todo, ¿no? O sea, precisamente la nave Juno nos va a replantear la teoría de formación de sistemas solares, porque si Júpiter no tiene un centro rocoso, entonces puede que Júpiter se formara también por colapso gravitatorio. O sea, que simplemente los planetas se formen como se forma la estrella, o sea, que en la nube solar o en la nube en donde se forma la nube planetaria, simplemente estos planetas no se forman porque vayan adquiriendo masa poquito a poco, pues por acreción, sino que simplemente es el colapso gravitatorio en diferentes partes de la nube y que así se formen esos Júpiters, y eso cambiaría totalmente el panorama y habría que explicarlo de otra forma. Pero justamente una de las valores de la nave Juno es que si tenemos otra teoría, entonces habría que replantear todo, y eso estaría muy interesante también, como todo en ciencia, que se puede volver a poner sobre la mesa y volver a tratar de explicarlo de otra forma. Listo, no creo que esto era ya para concluir, o sea, simplemente quería mostrarles que esos Júpiters calientes, o esos Júpiters que hemos encontrado, ya sé por qué, podrían tener lunas. O sea, hasta hoy en día no se ha encontrado ninguna exoluna, o sea, se ha inferido que puede haber exolunas, pero no se han encontrado. La teoría predice que los Júpiters que están muy cerca de la estrella no podrían tener lunas como el tipo de las lunas galileanas, porque las interacciones de marea de la estrella misma impedirían que se formaran lunas muy grandes. Entonces predicen que los Júpiters calientes podrían tener lunas pero muy pequeñitas, o sea, lunas del tamaño de asteroides o una cosa así. Pero uno no puede descartar, ustedes vieron que hay unos muy pegados, pero hay otros que están más lejos. Uno puede descartar que los que están a la distancia de la Tierra o del cinturón de asteroides sí podrían tener lunas, pero eso pues no lo podríamos asegurar. Lo podríamos decir porque los planetas de este tipo forman lunas. Y lo que es interesante desde el punto de vista de la astrobiología es que así como vimos que Europa, que está congelada, es una luna que podría tener posiblemente un océano, en esos Júpiters que están más cerca de la estrella, podrían esas lunas haber océanos, y no océanos subterráneos, digamos, cubiertos por una capa de hielo, sino que podrían estar en forma líquida y podrían ser también posibles hábitats para la vida. Ahora, eso habría que mirarlo, porque también si uno acerca mucho, si acercáramos mucho a Júpiter, al Sol, podríamos seguramente podría licuar el mar de Europa, pero es posible que la Luna perdiera el agua por la baja gravedad. Entonces habría que jugar en un compromiso entre el tamaño de la Luna, la gravedad y la distancia a la estrella para que pudiera conservar un mar, un océano, un tiempo prudencial para que la vida se diera. Es posible que los haya, como es posible que no los haya. Eso es pura especulación. Y listo, eso era, pues yo quería mostrarles que en la galaxia, bueno, ahora calculan, digamos que si hemos encontrado esos casi 500 en lo que hemos buscado, que serían como si sacamos porcentajes, bueno, digamos que sea un 5% del total,
si asumimos los 3.000 millones de estrellas de la galaxia y que una de cada dos puede tener planetas, y digamos que un 5% de esos planetas pueden ser Júpiter, entonces los otros Júpiter, ¿dónde están? En la galaxia va a haber el orden de miles de millones de Júpiteres. Entonces, eso era simplemente para mostrarles que el de nuestro sistema solar no es el único, pero sí es el único que podemos estudiar. Entonces, por eso tenemos la nave Juno, que fue la motivación para este ciclo de conferencias, y listo, y eso era todo. ¿Se entiende? Bueno, se da la oportunidad para agradecer también al grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional, con quienes montamos conjuntamente este ciclo, por su participación.